Bendito sea el precioso, glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bendito sea Jehová de los ejércitos, porque Él nos trajo a los pies de su santo llamado Hijo Jesús. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, mas Él nos dio esperanza de vida eterna, porque nos trajo del poder de Satanás al reino de su amado Hijo Jesús. Toda la gloria sea para Dios, toda la gloria sea para Dios, toda la gloria sea para Dios. Bendito, precioso y glorioso es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. A Él sea toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro amado Señor, porque ahora estamos en su reino, en el reino de su amado Hijo Jesús. Bendito sea el Espíritu Santo, que Dios nos hizo beber para así hacernos un solo cuerpo en Cristo Jesús nuestro Señor. Cada uno de nosotros, hermanos queridos, hemos sido injertados en el cuerpo de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Hemos sido hechos hijos de Dios por el poder del Espíritu Santo, en el precioso nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos dio a beber de su Espíritu, para así que nosotros podamos formar parte del cuerpo de Cristo. Pero, hermanos queridos, hay algo muy importante que no debemos nosotros de olvidarnos. No todos tienen fe. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que haga milagros, predique el Evangelio, no todo el que le diga Señor, Señor, entrará con Él al reino de los cielos. Jesús dijo claramente que el malo sembró la cizaña en el campo donde Él había sembrado la buena semilla. Por eso, queridos hermanos, en la misma congregación donde nosotros nos estamos congregando, Satanás, el diablo, ha sembrado la cizaña, y la cizaña está en el medio del trigo. Bendito sea Jesucristo, porque Él nos alertó de esto. En la parábola de la cizaña, Él dijo claramente que el malo venía y sembraba una cizaña, una semilla que no era la semilla que Él había sembrado en el medio del campo donde Él había sembrado la buena semilla. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y Jesús dijo, no, dejadla que crezcan juntos hasta el que llegue el día de la siega. En ese día el Padre enviará a sus ángeles, recogerá la cizaña del medio del trigo, la atará en manojo y será guardada para el fuego eterno. Mas al trigo Dios lo recogerá en su granero. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Dice, no sea que si nosotros tratamos de arrancar la cizaña del medio del trigo, arranquemos también al trigo juntamente con la cizaña. Esto quiere decir que la planta de cizaña y la planta de trigo son semejantes a los hermanos que conviven dentro de la congregación. Hay hermanos que no pueden reconocer la cizaña dentro del trigo y forman una amistad con esos hermanos que no son verdaderamente hermanos, sino que son hombres que han sido puestos por Satanás allí en el medio del trigo, o sea, en la iglesia de Jesucristo. No todos son traídos por la mano de Dios al reino de Jesucristo. Satanás tiene sus emisarios que envía y trae a estos que han de ser la cizaña y los pone dentro de la congregación donde nosotros debemos habitar.
Y allí es cuando nosotros hacemos amistades y trazamos lazos con ciertos hermanos que realmente no son hermanos llenos del Espíritu Santo e impiden que nosotros podamos tener el don del Espíritu Santo, el crecimiento del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, muchas veces nos encontramos con que hay dentro de la congregación alguno que deja de alcanzar la gracia de Dios y se convierte en un estorbo para nuestras vidas. Ahora voy a predicar de esa alegoría que Jesús hizo de su propia persona, cuando Él decía: yo soy la vid verdadera. Él hacía esta alegoría cuando Él pasaba por un campo que estaba lleno de vides para la cosecha de la uva. Entonces Él veía cómo el labrador labraba esos campos y Él hizo una alegoría de su propia vida, de su reino y de cómo sería el reino de los cielos hasta la próxima venida de Él. Él dijo que Él era la vid verdadera. Y dice así en San Juan 15, la alegoría que Jesús hizo de su propia vida. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Bendito sea el precioso nombre del Señor. El Padre, Dios es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, dice Jesús. O sea, Jesús estaba viendo como el labrador iba por la vid que aún no era el tiempo de las uvas, pero la vid estaba toda brotada y se alargaban los pámpanos, que son las ramas, que son las que dan frutos. Cada rama de esa vid lleva pequeños racimos que van a ser el fruto que va a dar esa rama, que es llamado el pámpano. Por eso el labrador veía que había una rama que se había crecido y se había alargado mucho, pero no había ningún racimo de uvas allí para que sea el fruto de la vid. Entonces, ¿qué hacía el labrador? Cortaba ese pámpano, cortaba esa rama para que la savia no se pierda en esa clase de pámpano que no lleva fruto. Toda la savia, la gracia de Dios, iba para la otra rama, que es el otro pámpano, donde había allí ramilletes de uva, que eran los que iban a dar el fruto de esa rama. Ese pámpano iba a llevar fruto, o sea que esa rama era digna de ser podada, de ser limpiada, para que lleve más fruto. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Y le decía el Señor a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto sin mí, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios va a limpiar el pámpano que lleva fruto. Va a limpiarlo de toda clase de hojas y ramas que vayan saliendo de ese pámpano, ramas que no van a traer fruto. No está el ramillete de las uvas allí en esos pámpanos, que está juntamente saliendo del pámpano que va a llevar fruto. Esas son alianzas que el hombre tiene en su vida. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor y creemos en su palabra y somos bautizados por las aguas, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros somos sumergidos en las aguas, nosotros vamos y dejamos toda nuestra vieja vida allí en las aguas. Pero eso no entiende el creyente. El creyente cree que el bautismo en las aguas es simplemente un paso más
para ser un cristiano. Pero queridos hermanos, la cizaña también se sumerge en las aguas, pero no sale a una nueva vida. Muchos hermanos no tienen el conocimiento de lo que significa ser limpiados para que lleven más fruto. Cuando se corta una rama que está en ese pámpano que está llevando fruto, entonces esa rama comienza a perder una savia. Eso quiere decir, hermanos, que vas a pasar por un periodo de pruebas hasta que sea cicatrizada ese corte que se le hace a esa rama que está en el pámpano que lleve fruto. Porque esa rama, que es una alianza que nosotros tenemos de este mundo, impide de que nosotros llevemos buen fruto al Señor. La savia se pierde por esas ramilletes que salen, que no llevan fruto en ese pámpano. Por eso dice que Dios, Él hará una limpieza, limpiará al pámpano para que no le salgan esas ramas. Si alguno ha visto una vid, ha visto cómo el labrador va labrando y va cortando esas ramas que están en los pámpanos que llevan fruto, para que esa rama no lleve la savia, para que el fruto sea abundante en ese pámpano. Si alguno ha visto eso, queridos hermanos, puede tener conciencia de lo que significa: mi Padre limpiará ese pámpano. Nosotros, si estamos en Cristo Jesús, somos un pámpano en Él. Fuera de Él nosotros no podemos llevar fruto, porque cuando se corta el pámpano que no lleva fruto, es tirado a un costado, se seca y luego se quema. Así son todos aquellos que son cortados de la iglesia por Dios, porque no llevan fruto. Dios corta de las iglesias a todos aquellos que no llevan fruto y solamente causan tropiezo a aquellos que llevan fruto. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Dice que Dios limpiará a ese pámpano que lleve fruto, porque muchas ramilletes, muchas gajos, muchas ramas salen de esos pámpanos que llevan el fruto, a fin de absorber la savia, para que el fruto no sea verdaderamente un buen fruto en esa viña. Nosotros, queridos hermanos, traemos muchas alianzas de este mundo. Debemos nosotros reconocer que la limpieza de que está hablando aquí Jesús del pámpano significa, hermano, cuando nosotros creemos en Jesús y nosotros somos sumergidos en las aguas del bautismo. Nosotros somos sumergidos para dejar allí en las aguas del bautismo toda nuestra vida. Allí produce la limpieza el Señor. Allí se produce la separación del espíritu, del alma y de la carne. El espíritu y la alma se tienen que liar con la carne, con el alma. El espíritu y el alma se tienen que unir uno mismo. Y la carne tiene que permanecer sujeta y tiene que morir todos los deseos que hay en la carne, queridos hermanos. Eso significa ser limpiado, queridos hermanos. Apartar la carne de nuestra vida. Apartar todo lo que no lleve fruto. Apartar esos gajos que están aliándose, para que así no pueda el fruto ser un fruto al 100%, como dice la palabra del Señor en la parábola del sembrador. Dice que vamos a llevar frutos al 30%, al 60% y al 100%. Depende, queridos hermanos, cómo seamos limpiados y cómo recibamos nosotros esa limpieza que Dios hace en nuestra vida. La limpieza, queridos hermanos, y cortar ese gajo que está en el pámpano que lleva fruto, significan pruebas, hermanos. Dios te hace pasar por tiempos de prueba. Va saliendo una rama, Dios te la corta. Te somete a prueba en cada situación de tu vida, en cada alianza que traigas del mundo, en cada deseo que tengas en tu carne, en cada deseo que haya en tu pensamiento.
en los pensamientos de la carne, en cada deseo de la vanagloria de tu vida, en todo lo que no pertenezca al Espíritu. Dios va a ir podándote, hermano, para que así seas un pámpano que lleve un buen fruto al 100%, queridos hermanos. Nosotros podemos ver las vides como son podadas por los labradores a fin de que toda la savia, la gracia de Dios vaya a ese fruto que está permaneciendo en esa vid, en ese pámpano. Bendito sea el precioso nombre del Señor. La limpieza que aquí se refiere el Señor son pruebas, hermano. Dios va a ir quitando de tu vida todo aquello que tenga que ver con los deleites temporales de este mundo que tú traías desde el mundo ahora en la iglesia de Jesucristo. Por las aguas del bautismo nosotros tendríamos que saber que significan haber dejado todo lo que nosotros traíamos del mundo en las aguas del bautismo, y al subir de las aguas del bautismo venimos a una nueva vida, y es allí cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos bautiza. Después del bautismo en el Espíritu Santo, nosotros comenzamos, queridos hermanos, a transitar un camino de fe, un camino de poder en Dios, pero nosotros debemos identificarnos con el que limpia el pámpano, querido hermano, porque todas las pruebas que van pasando en nuestras vidas son porque Dios va quitando ese gajo que no lleva fruto en nosotros. Nosotros muchas veces guardamos y albergamos en nuestros corazones cosas que pertenecen a nuestra vida pasada. Por eso, queridos hermanos, no podemos nosotros llevar fruto como Dios quiere. Por eso somos sometidos constantemente a prueba, la prueba de nuestra fe, que se prueba como el oro, porque el oro tiene alianzas, hermanos. Entonces se lo pasa por el fuego, se derrite el oro y comienza a brotar, a subirse arriba como una espuma, todo lo que es impuro. O sea, tiene bronce y tiene cobre, el oro en sí mismo. Por eso es limpiado, queridos hermanos, a fuego, se derrite para poder sacar las alianzas que tiene el oro, a fin de que sea un oro puro. Así somos nosotros, hermanos, cuando somos probados por el Señor. Somos podados, limpiados, para que llevemos más frutos. Nosotros somos probados como el oro puro. Aquí Jesús estaba haciendo una alegoría de cómo seríamos nosotros los que andemos conforme a su Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Nosotros debemos saber claramente, hermanos, que Dios nos puso en el reino de su amado Hijo Jesús, pero no todos estamos en el reino. La cizaña no puede entrar en el reino de los cielos, porque la cizaña no pertenece al cuerpo de Jesucristo. Puede habitar con nosotros en la iglesia, pero no pertenece al cuerpo de Cristo. Y por eso el Espíritu Santo va limpiando nuestras vidas, queridos hermanos, y nos va dando dones espirituales. Nosotros tenemos que anhelar y desear que el Espíritu Santo venga, nos bautice, nosotros someternos al Espíritu Santo, dejar todas las alianzas mundanas que tenemos, amistades, cosas que nosotros vemos con nuestros ojos, algo que nosotros deseamos con nuestros pensamientos, con nuestra carne, todo aquello que no pertenece a Dios, que no pertenece al Espíritu, nosotros debemos desecharlo de nuestras vidas, porque eso es lo que nosotros hemos hecho cuando hemos sido bautizados en las aguas. Hemos entrado allí con todas las cosas que nosotros traíamos de este mundo, pero dejamos todo allí en las aguas del bautismo, porque, queridos hermanos, allí salimos a nueva vida en Cristo Jesús. Pablo lo explicó de esta manera: pero los creyentes no hacen caso
no entienden, no comprenden lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, con dones espirituales. Porque los hombres aún tienen alianzas como el oro, tienen alianzas, no pueden ser realmente puros. De esta manera Dios tampoco puede enviar su Espíritu Santo en uno que no sea realmente puro para Él. Porque hay muchos que están haciendo alguna obra dentro de la congregación y esa obra la están haciendo conforme a su propio pensamiento, pensando que haciendo esto hago bien y agrado a Dios. Pero si el Espíritu Santo no está limpiando tu vida, cortando eso que está haciendo de que tú gastes energía en algo que no corresponde, esas son las ramas que el Espíritu Santo, por la mano de Dios, cortará de tu vida para que tú tengas, así querido hermano, la gracia de Dios en tu vida y no hagas lo que a ti te parece, sino lo que Dios quiere que tú hagas. Porque de otra manera no vas a llevar fruto delante de la presencia del Señor. Dice que Dios está limpiando, y cuando Dios limpia a su vid, cuando Dios limpia al pámpano, allí es cuando nosotros comenzamos a transitar por valles de sombra y de muerte, porque así son las pruebas, queridos hermanos. Son pruebas que te van a durar un tiempo o un poco de tiempo, un año, casi un año, pero constantemente Dios va a ir viendo que salgan nuevos gajos en el pámpano y van a estropear la labor que tiene que llevar ese pámpano de dar una buena uva, queridos hermanos. Van a tener que dar buen fruto. El fruto, queridos hermanos, de la vid tiene que ser excelente. Si el fruto no tiene, querido hermano, una excelencia en sí mismo, porque ha habido gajos que han permanecido en el pámpano, entonces ese fruto no tiene valor para aquel que lo cosecha y aquel que le va a dar un uso a ese fruto que tú has estado dando en el Señor. Hay muchos que hacen obras y creen que son obras para el Señor, pero no es así, queridos hermanos. Son gajos que salen de tu vida, son gajos que salen, hermanos, en ese pámpano que eres tú, que estás llevando fruto. Son gajos que se absorben la gracia que Dios te da. Gastas las energías en algo que no corresponde, que Dios no te ha enviado a hacer. Por eso hay muchos hermanos dentro de la congregación que no pueden llevar frutos y que constantemente sufren tropiezos en sus vidas espirituales por cuanto no están haciendo conforme a la palabra de Dios, por cuanto no han dejado que Dios los limpie, no han resistido en el tiempo de la prueba, se han vuelto atrás en el tiempo de la prueba, porque dicen, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo tengo que transitar por esta clase de problemas? Si yo me comportaba conforme a lo que yo aprendí en la congregación. Lo que tú puedes oír en la congregación, hermano, tienes que discernirlo, tomar lo bueno, desechar lo malo, porque en la multitud de palabras allí hay engaños. Queridos hermanos, no todos pueden estar limpios para poder llevar fruto delante de la presencia de Dios, porque el fruto que nosotros llevemos, querido, es el fruto que el Espíritu Santo va a querer que nosotros llevemos. No podemos hacer nosotros obras creyendo que Dios le agradan cuando no son obras que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida, sino más bien que nosotros hemos encontrado en nuestros pensamientos de hacer algo para Dios, para agradar a Dios. Pero no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios si no viene por el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso le decía Jesús, ya vosotros estáis todos limpios
por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, le dice Jesús. Muchos de los que están predicando, oyendo a la iglesia, están haciendo y oyendo lo que a ellos mejor les conviene. No están siendo guiados por el Espíritu Santo. No permanecen en la paz de Jesucristo. No permanecen en el amor de Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, hay muchos que abandonan la vid. Hay muchos que abandonan la vid. Hay muchos que no quieren pasar por esas podadas que Dios le da al pámpano. Entonces allí se malogra el obrar de Dios y el creyente abandona definitivamente la gracia del Señor. Se convierte así en un pámpano que va a ser echado al fuego. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias, Señor, una vez más en la vid, siempre en la vid. Dice el Señor, la alegoría de la vid y los pámpanos enseña con toda claridad que Cristo no creía en la idea de que una vez en la vid, siempre en la vid. Más bien, en esta parábola Jesús dijo a sus discípulos una solemne pero amorosa advertencia de que sí es posible que los creyentes verdaderos abandonen finalmente la fe, le vuelvan la espalda a Cristo, dejen de permanecer en Él y de ese modo sean arrojados al fuego eterno del infierno. Tenemos aquí el principio fundamental que rige la relación salvadora de Cristo y el creyente. Es decir, que nunca es una relación inactiva basada exclusivamente en una decisión o experiencia pasada. Más bien es una relación progresiva. Al vivir Cristo en el creyente y compartir con Él su vida, hay tres verdades importantes que se enseñan en esta alegoría. Uno es la responsabilidad de permanecer en Cristo. Recae en los discípulos. Deben responder a los dones y vida de poder que recibieron de parte de Dios en el momento de la conversión. Permanecer en Cristo resulta en la morada permanente de Jesucristo en ellos. Su fecundidad, el éxito que tienen en la oración y la plenitud de su alegría. Las consecuencias de dejar de permanecer en Cristo son la falta de fruto, la separación de Cristo y la destrucción. Esto es lo que pasa, queridos hermanos, cuando nosotros nos apartamos y queremos hacer obras que nos parecen obras buenas para agradar a Cristo. Nosotros no podemos hacer nada si no nos es dado por el Espíritu Santo. Hay muchos que no permanecen en Cristo y salen queriendo llevar frutos que Jesús no le ha permitido que ellos lleven. Dios te prepara, querido hermano, para que tú seas un obediente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer a tu vida la voluntad de Jesucristo. Vas a ser limpiado, querido hermano, para llevar fruto. Pero esta relación que le dice Jesús, que no todos van a permanecer en Él, no todos le van a ser fiel, muchos le van a dar a la espalda, como aconteció allí en la cruz de Calvario. Muchos le dieron la espalda, se alejaron de Él porque tenían miedo de que les pasara lo mismo que a Él. Nosotros estamos propensos a pasar lo mismo que pasó Jesús, no tan solamente en el éxito visible de las obras que nosotros querramos hacer para presentársela a Dios, como hizo Caín, le presentó frutos que no eran conforme al corazón de Dios. Nosotros muchas veces nos largamos a hacer ministerios, nos largamos a hacer cosas y obras para Dios que Dios no te lo ha puesto en tu corazón, que el Espíritu Santo no te lo ha permitido, pero tú que no permaneces en la vid, porque permanecer en la vid
es que Jesucristo mismo esté dentro de tu vida, que Él se manifieste a tu vida, como yo te digo siempre. Él va a hacerte conocer su voluntad en tu espíritu. Tú le vas a conocer a Él personalmente, va a estar contigo, le vas a ver. Él dice que los que van a ser salvos son todos aquellos que me ven, dice el Señor, porque esta es la palabra del Señor. Aquel que me ve, aquel es el que va a ser salvo, aquel es el que va a llevar fruto, aquel es el que va a ser mi templo, dice Jesús, para que yo pueda permanecer en Él y Él en mí. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Pero hoy en día, queridos hermanos, dentro de la congregación de los santos, hay muchos hermanos que dicen de labios para afuera, alaban de labios para afuera, confiesan a Jesús de labios para afuera, pero sus corazones están lejos de Él. ¿Por qué? Porque andan conforme a sus propios pensamientos. Y esa alabanza que quieren llevar a Dios no es grata delante de la presencia del Señor, porque es algo que tú lo estás haciendo conforme a los pensamientos de tu carne, conforme a la preparación de tu carne, conforme a los deseos de tu carne, conforme a los deseos de tu alma, querido hermano, que no es conforme al Espíritu. Muchos hermanos se han largado a hacer ministerios fuera de la voluntad de Dios. Dice: el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Queridos hermanos, hay muchos que se van a volver de la sincera fidelidad a Cristo. Van a tener el nombre del Señor en sus labios, van a hacer obra, van a hacer tropiezos para muchos, creyendo que hacen obra para Dios. No le va a importar pisar la cabeza de otro con tal de llegar a hacer la obra que ellos quieren hacer para presentársela a Dios, como el fuego extraño que presentaron los hijos de Leví y Dios los quemó. Dios envió fuego del cielo y los consumió, porque ellos no estaban mandados por el Espíritu Santo para presentar fuego en el altar de Dios. Solamente era un sumo sacerdote el que podía presentar ese fuego delante del Señor. Por eso, queridos hermanos, muchos hermanos creen que están haciendo obras para el Señor, metiéndose en diferentes ministerios que realmente ni ministerios son, y se meten a hacer obras para el Señor, y luego las consecuencias son, hermanos, que empiezan a secarse y empiezan a tener toda clase de problemas, y el enemigo, el diablo, comienza a echar mano de todos los deseos de tu carne, de toda tu vieja vida anterior, porque no estás permaneciendo en la vid. Tú eres solamente un pámpano. El que lleva la savia, queridos hermanos, es la vid. Jesucristo es el que trae la gracia. Tú eres solamente un pámpano, un discípulo del Señor, y tienes que escuchar la voz de Jesucristo para poder hacer una obra que Él quiera que tú hagas. Muchos se largan a hacer obras, hermanos queridos, que Jesús no les mandó a hacer, y se la quieren presentar a Él como que quieren agradar a Dios. Y esas obras, queridos hermanos, se quemarán en el fuego, decía Pablo, porque muchas cosas se sobreedifican sobre tu vida cuando tú estás en la congregación. Vienen sobreedificaciones, hermanos, que no pertenecen al Espíritu Santo. La única sobreedificación que pertenece al Espíritu Santo es el oro, la plata y las piedras preciosas, que son solamente pruebas de fuego. El fuego prueba esas obras, el fuego prueba esa sobreedificación, que el fuego prueba todo eso, pero dice que son muchos hermanos sobreedificados con madera, con heno, con hojarasca. Eso, cuando llega el fuego, se quema, hermano,
O sea, son obras que tú mismo has sentido que hacen los demás, y como tú tienes algún talento que has traído del mundo, quieres ofrecérselo al Señor, como hizo Caín, que tenía fruto de este mundo y se los presentó al Señor, se los quemó allí en el tiempo ese que estaban en el huerto del Edén. Puso fuego y puso el sacrificio Caín, que era el sacrificio de la labranza de este mundo. Por eso el Señor los rechazó y vio con malos ojos lo que estaba haciendo Caín, porque Caín no tenía el poder del Espíritu Santo. En cambio, su hermano fue que llevó un cordero, lo carneó, lo puso en el fuego con su grosura, y ese olor de la carne quemada al fuego es la que agradaba al Señor, porque ese era el sacrificio que Dios iba a presentar por todos nosotros algún día. Y llegó ese día cuando vino el Cordero de Dios y fue sacrificado por nosotros fuera de la ciudad de Jerusalén, para que así nosotros podamos salir fuera de la ciudad, queridos hermanos, y podamos presentar sacrificios vivos de nuestros cuerpos, o sea, sacrificios conforme al Espíritu Santo. Nosotros no podemos presentar ofrendas como la que presentó Caín, queridos hermanos, ofrendas como la que presentaron los hijos del sumo sacerdote allí, los hijos de Aarón. Nosotros debemos presentar sacrificios a Dios conforme al Espíritu Santo. Nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios. Debemos ser pámpanos en la vid. No podemos apartarnos de la vid. No podemos dejar de permanecer en la vid. Muchos se van a apartar, dice Jesús, y van a traer ofrendas desagradables. Van a creer que son ofrendas que agradan a Dios, pero dice que el pámpano se secará. El pámpano que no lleva buen fruto, hermano, ese pámpano que no resistió la podada, ese pámpano, querido hermano, que no resistió las pruebas, va secándose. O sea, todo el fruto que va a dar va a ser fruto conforme a su propio pensamiento. No va a ser un fruto conforme al poder del Espíritu Santo. No va a ser algo que Dios haya puesto en tu corazón. Van a ser sobre edificaciones. Mira bien, dice el Espíritu Santo, cómo eres sobre edificado sobre el fundamento que te fue dado, que es Cristo Jesús. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Nosotros debemos ser sobre edificados con el poder del Espíritu Santo. Hay muchos pastores y falsos profetas y maestros y toda clase de hombres palabreros que traen lisonjas a la iglesia y que te hacen que tú vayas y hagas obras para el Señor, obras que el Espíritu Santo no te ha pedido, obras que tú todavía no estás preparado para hacer, porque el Espíritu Santo tiene que limpiar ese pámpano, el Espíritu Santo tiene que probar el oro, quitarle las alianzas a través de los años. Así, querido hermano, podrá ser oro puro, refinado en fuego, como le dijo Jesús a ese pastor que estaba allí en la iglesia del Apocalipsis. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Eso quiere decir, hermanos queridos, que debemos pedir al Espíritu Santo que se vea nuestra situación, que nuestra vida sea revista por el Espíritu Santo, que nosotros nos entreguemos a Él. Después de muchos años es necesario todavía que el Señor siga podando ese pámpano para que lleve buen fruto. Después de muchos años, e inclusive es importante, hermanos queridos, que pasemos por ese fuego de prueba para ver si nosotros realmente estamos aprobados por Dios para llevar ofrendas agradables delante de su presencia. No hay forma, hermano, que Dios se agrade
con una ofrenda que nosotros le llevemos, sino es que el Espíritu Santo ha puesto esa ofrenda en nuestras vidas para llevársela a Dios. Muchos se están sobreedificando con heno, madera, hojarasca. Todo eso lo va a quemar el fuego. Tu prueba, tu obra va a ser quemada, querido hermano, porque no está conforme al corazón de Dios, porque estás ofreciendo como los hijos de Aarón un fuego extraño en la presencia del Señor. Solamente Aarón podía encender un fuego delante de la presencia de Dios. Solamente él podía ofrecer incienso y oraciones a Dios. Los otros no estaban aprobados todavía para permanecer delante de la presencia del Señor y llevar un fuego agradable a Dios. Nosotros debemos mirar bien, hermanos queridos, de no apartarnos de Jesucristo, de no apartarnos como el pámpano. Jesucristo lo dijo claramente: no todos van a llegar al final conmigo, muchos me van a dejar porque ellos quieren hacer obras que yo no les mandé a hacer. Ellos quieren preparar fuego eterno, fuego que no es un fuego que me agrade a mí, dice el Señor. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Glorioso y precioso es el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Glorioso y precioso es Jesucristo nuestro Señor. Él dijo claramente: muchos se van a apartar de mí, me van a dar de espaldas, van a tratar de ofrecer fuego, un fuego extraño en mi altar. Eso quiere decir, queridos hermanos, que tú vas a hacer obras que según algunos te edificó y te mandó a que hagas obras, porque la fe dice: sin obra es muerta, y las obras sin la fe es igualmente muerta. Pero Dios quiere que las obras que tú hagas sean conforme al Espíritu Santo, porque ese es el fruto que tú tienes que llevar, el fruto que Dios prepara para que tú le prepares a Él un fuego que le agrade, una obra que le agrade al Señor. Hay muchos, queridos hermanos, que se han apartado de la vid verdadera, se han hecho pámpanos inútiles, están llevando frutos que no le agrada al Señor, un fruto que no le agrada a Dios, porque son conforme al pensamiento humano de los hombres, conforme a la sobreedificación que te pueden traer en diferentes congregaciones, porque hay muchos que se han hecho siervos a sí mismos, hay muchos que tienen ministerios que no se los ha dado Dios, han tomado ese ministerio y han salido a ministrar fuego extraño delante del Señor, y no pueden sobreedificar sobre tu vida una obra que sea conforme al oro, a la plata o a la piedra preciosa, porque ellos mismos no tienen esas obras en su vida, porque nadie les mandó que fuesen ministros, sino que a sí mismos se hicieron ministros. Muchos estudiaron en algún instituto bíblico, otros se lo enseñaron a algún pastor, muchos se han puesto a sí mismos por celo, se han apartado de las congregaciones, se han apartado de la vid y han abierto un ministerio nuevo. Hay muchos que quieren tener diversos ministerios dentro de la congregación, y los que están como siervos y son solamente siervos inútiles, que no son siervos conforme al corazón de Dios, pero que son ciegos, estos van a alentarte para que tú hagas obras que no agraden al Señor. Por eso, querido hermano, vas a sufrir toda clase de circunstancias en tu vida a causa de obras que tú quieras hacer, y esas obras no están dirigidas por el Espíritu Santo. Son obras que han sido puestas en tu mente y en tu alma y en tu carne, conforme a esos predicadores que no saben predicar la palabra del Señor
verdaderamente como es. Porque, querido hermano, cuando Dios limpia el pámpano, significa que corta una rama, está cortando algo de tu vida que es ese tropiezo para la gloria de Dios. Entonces te va a limpiar, querido hermano, y eso significa 1 o 2 años de prueba, y hasta 10 años de prueba, y hasta 20 años de prueba, según como Dios quiera usar tu vida. Dios no se apura para llevarte a ti a hacer una obra. Dios te prepara como el oro fino. No puede Dios de un día para el otro, de un año para el otro, ponerte a ti a hacer una obra para Él si el Espíritu Santo no ha probado tu fe como el oro fino. Tienes que ser sometido a diversas pruebas, tienes que pasar por la disciplina de Dios. Eso significa que Él va a limpiar el pámpano. Cuando Él limpia el pámpano es cuando Él te somete a la disciplina de Él, porque a quien Él ama, dice, lo disciplina. Al que toma por hijo, lo disciplina. Pero si te dejas sin disciplina, no eres hijo de Dios, eres un bastardo, y lo que primero que vas a hacer, hermano, es ir a presentar fuego extraño en el altar de Dios. Mira bien cómo está siendo sobreedificado. ¿Qué hay de sobreedificación en tu vida? Comienza, hermano querido, a mirar tu vida como está delante del Señor. Si aún necesitas ser limpiado, si aún tienes posibilidad de que Dios tome tu pámpano y lo prepare y lo vaya limpiando nuevamente, porque muchos gajos han salido en ese pámpano y muchas alianzas de este mundo, mucha sobreedificación de madera, de heno, de hojarasca hay en tu vida y necesitan ser quitados, necesitan ser pasados por el fuego de pruebas, como aquel pastor de la iglesia de Apocalipsis, que Jesús le dice: tú tienes de todo, tienes bienes de este mundo, todo lo que tú digas, pero tú eres un pobre y desventurado. Tú no estás en mí. Las cosas que tú estás haciendo son para gloria tuya propia. Por eso te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego y colirio para tus ojos. Jesús le decía: necesitas entrar nuevamente a la presencia de Dios para que Dios limpie tu pámpano, para que Dios edifique sobre tu vida oro, piedras preciosas y plata. No es como tú quieras, hermano, es como Dios quiere que tú vas a vivir. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Jesús dice: permaneced en mi amor. Nosotros debemos permanecer en su amor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere, querido hermano, que tú permanezcas en Él y su palabra permanezca en ti, y dice que tú eres el templo del Espíritu Santo, y si la palabra de Jesús está en tu corazón, Dios vendrá a ser morada en tu corazón. Dios se manifestará en tu vida, vas a conocer la gracia de Jesucristo, vas a ver el rostro del Hijo de Dios, vas a escuchar su voz. Dios dice: me manifestaré a Él y mi amor se manifestará en Él. Yo y mi Padre nos manifestaremos en Él. ¿Te das una idea, hermano, de lo que significan estas palabras que dijo el Señor? Vendremos y haremos moradas en Él, vendremos y viviremos nuestra vida, mi Padre y yo, en ti, hermano, en tu corazón, en tu templo. Tú eres el templo del Espíritu Santo, tú eres el templo de Dios. Jesús dijo: vendré y haré morada en ti, mi Padre vendrá y se manifestará en ti. Cuando Dios se manifieste en tu vida, va a haber lengua, va a haber revelación, va a haber diferentes llenuras del Espíritu Santo,
va a haber en tu vida gozo y amor. Todos van a querer tener lo que tú tengas, pero dice el Señor, debes comprar de mí oro refinado en fuego. Eso quiere decir, vas a ser sometido por mi Padre a las doctrinas que Él quiera darte. Vas a ser sometido por mi Padre a la disciplina, porque muchas veces nuestros padres nos disciplinaron, queridos hermanos, nos golpeaban con cinto, con una hojota o con sus manos o con una vara, y nosotros lo venerábamos a nuestros padres y no los maldecíamos. Pero hay muchos que no soportan la disciplina del Señor. Cuando nosotros aprendamos a soportar la disciplina del Señor, allí vamos a conocer al Señor verdaderamente, vamos a poder ver su rostro, escuchar su voz, vamos a poder ser así, hombres que llevemos fruto delante de su presencia, y muchos frutos, y seamos así sus discípulos. Bendito el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Glorioso y precioso nuestro Dios. Si permanecéis en mí, dice el Señor. Jesús dijo claramente que muchos estarían allí con Él, pero algunos dejarían de permanecer en Él. Muchos se volverían de permanecer en Él. Muchos comenzarían a hacer obras y presentar obras a Dios conforme a sus propios corazones. Por eso Jesús le dijo a aquellos que le decían, Señor, Señor, no hicimos milagro en tu nombre, no cantamos alabanza en tu nombre, no llevamos la palabra por el mundo en tu nombre, no sanamos los enfermos en tu nombre, no hicimos las obras en tu nombre. Y Jesús les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque le diste lugar a tus pensamientos para que te invada un espíritu que no es el Espíritu Santo y te haga presentar fuego extraño en el altar de Dios. Eso es lo que pasó con esto que le decían a Jesús. Señor, Señor, no hicimos milagros, no fuimos ministros de alabanza, no fuimos ministros de la palabra, no fuimos ministros que hicimos milagros, no predicamos tu evangelio, no fuimos de aquí para allá por el mundo. ¿Por qué ahora nos cierra la puerta? Y Jesús le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque cuando nosotros dejamos a la vid verdadera, cuando nos apartamos de la vid verdadera, recibimos esa sobreedificación, que no es oro, que no es piedra preciosa, que no son pruebas como el oro, que no es prueba, querido hermano, que no es disciplina del Señor. Cuando nosotros nos apartamos de eso, Dios se aparta de nosotros. Caemos de la gracia de Dios y comenzamos a hacer obras conforme a nuestros pensamientos, creyendo que estamos presentando un fuego agradable a Dios, mientras que ese fuego es un fuego extraño. Debemos cuidarnos, queridos hermanos, de permanecer siempre en Jesucristo, de poder llevar frutos, de que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas, porque así dijo el Señor, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en Él. Después que Dios haya hecho la obra en tu vida, que haya llevado esa limpieza a tu vida, que haya quitado todos esos gajos que impedían que tu fruto sea agradable a Él, entonces allí vendrá el Señor y va a hacer morada en tu vida, vas a conocerlo porque dice, me manifestaré a Él. Dice Jesús, yo y mi Padre vendremos y nos haremos morada en ti y nos manifestaremos en Él. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Esta es la vida cristiana, queridos hermanos. Hay muchas cizañas en el medio del trigo. Hay muchas cosas que van a pasar en nuestra vida si nosotros nos apartamos de la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos pámpanos. Tenemos que ser limpiados por Dios.
Dios es el labrador. Dios es el labrador. Dios es el que quita aquellas ramas que están en el pámpano para que lleves un fruto agradable a Él. Si Él no quita esa rama que ha salido en ti, que son los deseos de tu carne, la vanagloria de tu vida, entonces tú vas a ser uno que se apartó del Señor para hacer su propia voluntad. Debes dejar que Dios te discipline, que Dios limpie tu pámpano, ser sometido, queridos hermanos, a fuegos de prueba, porque según como seas edificado, así va a ser tu vida espiritual y así va a ser tu fin. Si te apartas de Jesús, vas a terminar siendo un pámpano que se seca y el fin va a ser que te van a echar en el fuego y allí vas a arder. El fuego significa el infierno y allí te vas a quemar eternamente y para siempre. Debes rever lo que tú estás haciendo. Debes rever tu vida. ¿Qué estoy haciendo en la presencia del Señor? ¿Por qué no se manifiesta Dios en mi vida? ¿Por qué no recibo la palabra del Señor en mi corazón? ¿Por qué no recibo la guía del Espíritu Santo en mi vida? ¿Por qué Dios se ha apartado de mí? He caído de la gracia del Señor. Quiero volver a tu gracia, Señor. Quiero volver a tu gracia, Jesús. Quiero ser sometido nuevamente a fuegos de prueba, a fin de que toda alianza que haya en mi vida sea quitada como se quita la alianza que hay en el oro, para llegar a ser oro fino en tus manos. Bendita sea la preciosa palabra del Señor. Debemos saber que no todos van a permanecer en la vida. Casi todos van a permanecer en la congregación, pero no todos van a entrar en el reino de los cielos, y mucho menos la cizaña. La cizaña esa es solamente el tropiezo dentro de la congregación. A aquellos que no tienen el Espíritu Santo, a aquellos que han recibido un espíritu mentiroso y engañoso, a aquellos que han sido bautizados por espíritus inmundos, que tienen lengua de espíritus inmundos, que hacen obra para el espíritu inmundo, que no hacen obra para Dios. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Mira, hermano, cuídate de no caer de la gracia del Señor y no ser asaltado por los espíritus inmundos y que te hagan hacer obras que no son la obra que Dios quiere. Van a hacer obras en tu vida, te van a hacer presentar fuego extraño en el altar de Dios. No vas a hallar la gracia del Señor. Te vas a secar como un pámpano y luego vas a ser echado en el fuego que arde. Así dice la palabra del Señor. Permaneced en mí, dice el Señor, y mis palabras permanezcan en vosotros. Así puedan pedir todo lo que ustedes quieran y les será hecho. ¿Por qué pasa lo contrario, hermano? ¿Por qué tú oras y el Señor no se manifiesta y no manifiesta su nombre y no hace que sea escuchada su palabra en tu vida? Porque no estás en ti, querido hermano, no estás permaneciendo en Jesús, estás haciendo algo que a Él no le agrada. Estás presentando en su altar fuego extraño. No estás presentando un fuego conforme a su voluntad. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto dice el Espíritu Santo para todos mis hermanos los creyentes, para todos aquellos que escuchan su palabra, que ven estos videos, que pueden edificarse en el poder del Espíritu Santo. La palabra del Señor, queridos hermanos, nunca falla. Dios nunca falla. Si tú le amas y permaneces en Cristo, dice Jesús, yo vendré a Él y haré morada en Él, mi Padre vendrá y hará morada en Él y nos manifestaremos a Él. Eso quiere decir que cuando tú estés orando, vas a recibir la confirmación de tus oraciones con una palabra audible que el Espíritu Santo va a traer en tu vida.
Por eso dice el Señor, el que permanece en mí y yo en vosotros, pidan lo que quieran, les voy a dar todo lo que ustedes pidan. Pero hay muchos que piden y no reciben nada, porque no están en el amor de Jesucristo, porque se han apartado del amor de Jesús, porque han sido sobreedificados con heno, con madera, con hojarasca, y todo eso lo quema el fuego y no queda nada más que ceniza. Bendito sea el precioso nombre del Señor. En cambio el oro, la plata y la piedra preciosa permanecen para siempre. Así es el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.